La hora del café, un encuentro con la historia. Una playa que amena entre amigos, donde cada ajo de nuestra historia está llena de vivencias y recuerdos de antaño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a esto que se llama La Hora del Café. Una plática amena entre amigos, un encuentro con historia. El día de hoy, un día especial como todos los días, y vamos a tratar de ser conciso y preciso en un tema tan apasionante que se presta a comentarios y todo como es el natalicio de el gran bardo Rubén Darío. 159 años de su natalicio y 110 de su muerte. Vamos a estar abordando ese tema con nuestro invitado, el doctor Mario Rizzo. Estamos también aquí con nuestro colega Fidencio Medina, que también es una autoridad en historia. Y vamos a tratar de centrarnos exactamente en el espíritu del libro que escribe el doctor Rizzo, 1907, Rubén Darío León. Una frase célebre que fue pronunciada por el poeta universal, que aparentemente casi nadie entendió la intención con la que Rubén Darío pronunció dicha frase. Buenos días, doctor Rizzo, buenos días, Fidencio. Damos inicio a esta hora a nuestro programa de hoy. Recuerda que estamos llegando a usted, cortesía de Coctelería Edenia, en su casa matriz, exactamente aquí, de la antigua esquina Julián Reyes, 90 metros hacia abajo. Estamos llegando a usted también cortesía de Óptica Veo Más, de Parque de la Merced, 75 metros abajo, y de Mundo Óptico, experto en calidad visual, Parque San Juan, media cuadra hacia el sur. Vamos al tema que nos ocupa y hablemos de esa efeméride tan especial, 1907, Rubén Darío en León. Doctor Mario. Sí, bueno, para dar continuidad a lo que ya iniciamos en la sesión anterior, ahora acompañados por el maestro Fidencio Medina, es un placer pues para nosotros ubicarnos en la efeméride de nacimiento y muerte de Darío, que son dos hechos que suceden en enero y febrero. Entonces, este libro que nos convoca acá, 1907, Rubén Darío en León, es una obra que está dedicada en homenaje a Rubén Darío, al 159 aniversario de su nacimiento y al 110 aniversario de su muerte. Dos hechos trascendentales para la historia literaria y la historia cívica y cultural de Nicaragua. Por cierto que son dos hechos que también son reconocidos y celebrados desde Estados Unidos a Patagonia, a Chile, Argentina, desde España hasta París, hasta Japón. O sea, es un hecho conocido universalmente. 1907, como decíamos, fue el año de más reconocimiento y de más méritos logrados por Rubén Darío en Europa. Él vino a Nicaragua, como decíamos, con dos objetivos. Uno era lograr que Zelaya lo nombrara embajador del Reino de España. España en esa época era la plaza diplomática más cotizada que había en el mundo diplomático. Y por tanto, eso significa que esa plaza era aspirada por un montón de gente que tenía mejor posición social, mejores vínculos con el poder en ese momento. Y de ahí pues que Darío tuvo que venir desde allá, de España, a reunirse con Zelaya y pedirle ese puesto. Y lo logró. El otro objetivo que decíamos traía Rubén Darío era conseguir el divorcio de su esposa en Nicaragua, que se llamaba Rosario Murillo. Estaba casado con Rosario desde hacía mucho tiempo, pero no vivían juntos. Se habían separado
precisamente cuando Rubén Darío se va a la Argentina. Se separaron y no volvieron a tener vida común. Pero Darío quería ese divorcio porque él tenía una compañera en España que es Francisca Sánchez, la Paca, su Paca, y él quería casarse con ella. Bueno, no lo logró. Entonces me decía vos que abordáramos la frase en latín que Darío menciona en su discurso. En su discurso que hace en el Teatro Municipal de León la noche del 22 de diciembre de 1907. En el Teatro Municipal, las autoridades de León de ese momento, las autoridades municipales y todas las entidades civiles que existían aquí, como asociaciones de profesionales, colegios de abogados, las universidades, todo eso se ponen de acuerdo y organizan una velada literaria, que se llama así, velada literaria en honor a Rubén Darío. Allí, después que hablaron otros personajes, él tomó la palabra, leyó un discurso. Ese discurso se publicó en varias revistas, se ha comentado ese discurso. Sin embargo, hay un párrafo de ese discurso, que es un párrafo de 9 líneas, que él lo cierra con una frase latina que dice: navegare necesse est, vivere non est necesse. Entonces, ese párrafito quedó encriptado. Ninguno de los críticos literarios, de los muchos críticos literarios que yo he podido revisar, ninguno va al fondo de ese párrafo. Y en ese párrafo de entrada él se refiere a un escritor español llamado Ángel Ganivet. Ángel Ganivet fue un notable escritor español, miembro del grupo llamado La Generación del 98, que reúne a una crema de literatos españoles. Este Ángel Ganivet, sin embargo, en 1893 se burló de Darío en una narrativa que él publicó ese año. Y después lo volvió a hacer en otro libro de 1897. Y él se refiere a Darío como un poeta pobre, moribundo. Y en el primer momento no dice su nombre, pero dice que es un nicaragüense y que es un matagalpés. ¿Ya? Entonces, para indicar de que él se refiere a ese personaje que es Rubén Darío, pero omite su nombre. En el libro de 1897 repite la narrativa sin decir su nombre, pero refiriéndose siempre al matagalpés y al nicaragüense, pero nada más que ahora le pone nombre, un nombre inventado por él, por Ganivet, y dice, se llama Agatón Tinoco. Dice, Agatón Tinoco es de Managua y es de origen portugués. Todo eso es una inventiva literaria que hace Ganivet, siempre tratando a Darío de una forma burlesca. ¿Ya? Entonces, Darío, cuando llega por primera vez a España, y conoce a Ganivet como escritor, no lo conoce personalmente, él lo conoce, y en 1901 él lo trata literariamente, hace un abordaje de la producción de este Ganivet, que para entonces ya se había muerto, Ganivet. Y él dice, en una parte, Darío dice que Ganivet no tenía enemigos. Ganivet dice, no tenía enemigos. En otras palabras, diciendo, yo no era su enemigo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él me atacó. Pero eso no lo dice Darío, solo dice, no tenía enemigos. Y ahora en 1907 Darío dice que ha muerto ese personaje allá en España, y hace referencia al nicaragüense y al matagalpés. ¿Eh? Y cierra el párrafo con esa frase latina. Y después sigue hablando de otros poetas de Nicaragua en ese discurso. Como decía,
los críticos literarios, nadie ha tratado ese tema. ¿Qué es lo que él quiso decir ahí? Estamos llegando a ustedes en este interesante tema, cortesía de Coctelería Herenia, en su casa matriz, ubicada de la antigua esquina Julián Reyes, 90 metros hacia abajo. También llegamos a usted por cortesía de Óptica Beomá, exactamente del Parque La Merced, 75 metros hacia abajo también. Y Mundo Óptico, experto en calidad visual, Parque San Juan, media cuadra hacia el sur. Valga la redundancia, sí, valga la redundancia, la crítica literaria española siempre fue despectiva, no solo con Darío, sino por el hecho de que, además de sobresaliente, era latinoamericano. O sea, en ese momento no era nada extraño que un poeta o una persona de España tratara con menosprecio a Darío por ser, no solamente por ser latino, sino porque también sabía que era sobresaliente. ¿Era muy común eso o Darío fue la excepción? Bueno, recordemos pues que Nicaragua, un país de Centroamérica. Centroamérica se independizó de España en 1821 y España no reconoció la independencia de Centroamérica hasta muchas décadas después. Entonces, de los españoles hacia los latinoamericanos había un trato discriminatorio, ¿verdad? Entonces, cuando aparece Darío en el mundo literario hispanoamericano, por decirlo así, no solo en España, sino en toda América Latina, es principalmente a partir de la publicación de Azul en Chile. Eso es su estadía en Chile, que él logra que la segunda edición de Azul sea prologada por Juan Valera. Juan Valera es un crítico literario extraordinario de España. Y es Juan Valera quien lo introduce en la cúspide de la literatura española y lo introduce como un portento, ¿no? Y hay una famosa carta que Valera le dirige a un colega español donde le presenta a Darío y le dice, es un chichito. ¿Qué quiere decir ese término en España en esa época? Un chichito era una forma despectiva de tratar a un latinoamericano. Es decir, un chichito era como un semi-indio, semi-negro, un mestizo, así. Y le dice, es un chichito, le dice, pero es un chichito especial. Y así lo introduce. Después de escuchar la ponencia, ¿qué opinión te merece toda esa trayectoria que el doctor está abordando? No, indudablemente lo maravilloso de todo esto es tratar el día de hoy de seguir promoviendo la imagen de nuestro Rubén Darío. Para mí es muy importante que la juventud, nuestra juventud, que hoy se encuentra atrapada por esos avances de la tecnología, conozca que en Nicaragua, en León, existió un personaje inolvidable como es sin duda Rubén Darío. Es el génesis que por primera vez en Nicaragua se da a conocer internacionalmente. Posteriormente hemos tenido en diversas ramas personalidades, pero es precisamente Rubén Darío el que despunta en el campo de la literatura. Si hablamos de deporte, podríamos hablar de Alexis Arguello, Denis Martínez. En el campo de la belleza, Chainis Palacio, que hace 2 años era la Miss Universo, trascendieron. Pero el que abre el camino es Félix Rubén Darío Sarmiento, un grande que todos los nicaragüenses, todos los leoneses, tenemos que conocerle. Claro que sí. Volviendo al tema, gracias, Fienzo, volviendo al tema de
la forma despectiva en que Darío es introducido en la literatura española, despectiva porque el prejuicio español era normal hacia nosotros, pero al mismo tiempo también introducirlo porque sabían que era un genio. Ellos no iban a introducir a cualquier escritor solo por ser escritor. O sea, de alguna manera también alguien que te desprecia siente cierto temor por ti. Esa era más o menos la... Sí, aunque no hay que generalizar, o sea, no es que todos los españoles eran racistas o discriminantes, no. Habían sectores que lo eran, habían autores que lo eran. En este caso, Juan Valera, en la carta él dice, es un chichito, pero es un chichito especial y se lo va describiendo, ¿verdad? Claro, hubo otros personajes en España, como Alas Clarín, que era un literato, periodista, que se expresó muy mal de Rubén Darío, ¿no? Pero ese fue uno, ¿no? Había otra cantidad extraordinaria de personajes, la élite de la literatura española, todos recogieron la calidad de Darío, la aplaudieron, y muchos imitaron y siguieron pues su línea, su escuela literaria. Pero es importante lo que ha dicho el profesor aquí, de llamar a la juventud nicaragüense a releer a Rubén Darío. Y voy a mencionar un libro clásico en el mundo dariano, como es el libro titulado La dramática vida de Rubén Darío, que es un libro escrito, pues lo mencionamos la vez pasada, y escribió ese libro donde recoge en 1952 toda la historia de Darío y la condensa en ese libro que llamó La dramática vida de Rubén Darío. Entonces, la juventud no solamente tiene que ir a leer lo fatal, los motivos del lobo, no, sino que ir a conocer la vida de Rubén Darío. Cómo ese hombre, un genio reconocido mundialmente, cómo se hizo aquí en León, aquí en Nicaragua, los orígenes, conocer los orígenes de él, su nacimiento en el pueblo de Metapa, que por cierto, Metapa hoy no existe. O sea, el territorio existe, pero no... No, Metapa. Metapa era el nombre del municipio donde nace Darío y del pueblo, ¿ya? Pero hoy no existe Metapa. Y eso es un craso error. Claro. ¿Por qué? Es un topónimo. Metapa es un topónimo indígena Ulúa Matagalpa. Pero no existe, o sea, desapareció. ¿Cómo es eso? ¿Eso fue intencional? Claro que sí, fue intencional. Eso fue producto de una decisión del presidente Emiliano Chamorro. En 1920, antes de cumplir su periodo, sacó un decreto elevando al pueblo de Metapa a ciudad y cambiándole el nombre de Metapa por Ciudad Darío. Entonces el municipio se llama Ciudad Darío y Metapa desapareció. Técnicamente, o sea, legalmente, jurídicamente, Metapa desaparece. Y eso es algo que hay que rescatar. Sí, claro. Que la cabecera del municipio, que se llama Ciudad Darío, en efecto, pero el municipio debe recuperar su nombre, Metapa, ¿ya? Que además es una voz autóctona, indígena, sonora, Metapa. Entonces, tal vez muchos no se han fijado en eso, pero Metapa no existe en la estructura jurídico-administrativa del país, desapareció por una decisión tomada por un presidente, Emiliano Chamorro, y todos los demás regímenes presidenciales han dejado pasar eso campantemente. Y eso es un ataque al patrimonio cultural del país. Claro. Pero en el caso del señor Chamorro, tendría mucho que ver su orientación ideológica. Por ejemplo, él era conservador. Y los conservadores siempre han sido clasistas, discriminatorios. ¿Será por eso? Bueno,
Probablemente, o sea, digamos, tenemos el hecho es que Metapa desaparece, se hace desaparecer del mundo jurídico, del mundo político-administrativo del país, ¿ya? Y al hacerlo, atropellamos a un valor patronímico del país, como es Metapa, lo hacemos desaparecer, lo tiramos con la escoba a la basura, ¿ya? Entonces eso hay que reivindicarlo. Casi igual con lo que pasó con el pueblo de Suchiaba, que fue reducido a un barrio y luego se lo tragó. Pero bueno, ese es otro tema que merece otro programa. Es un poco diferente. Porque también es extenso. Muy bueno. Sin embargo, un decreto bien pudo haber sido revocado por otro presidente. Por eso, es fácil y sencillo. Sí, claro. Es más, lo proponemos desde aquí, que haya una resolución de la Asamblea Nacional que restaure el nombre de Metapa para el municipio donde nació Rubén Darío. Imagínate pues que en el mundo conocen Metapa porque ahí nació Darío, pero Metapa no existe. Entonces es una contradicción. Exactamente. Sí, tiene sentido realmente. Pero la extensión, ¿habrá todavía registro topográfico de la extensión que tiene el municipio o simplemente se basan en la Ciudad Darío? Sí, es que Ciudad Darío, pues digamos, es heredera de ese municipio que se llamó Metapa, que al mismo tiempo era un municipio que antes de la independencia pertenecía a León. Interesante. Eso es parte de lo que abordamos acá en el libro. Antes de la independencia, el municipio de San Pedro de Metapa era jurisdicción de León. De hecho, vos vas a Darío, a Ciudad Darío, y vos te encontrás los mismos apellidos de León. O sea, porque era una población derivada de León, desde León Viejo. Por ahí comenzó la formación de lo que vamos a conocer como pueblo de San Pedro de Metapa. Y había comercio, comerciaban en carretas en esa época. Sí, así es, y por eso la relación, la afinidad entre el origen de Rosa Sarmiento con sus parientes que viven en Olominapa, en Metapa. ¿Ya? Entonces hay una relación de siglos, pues, claro, entre Metapa y León. Eso explica por qué al momento de dar a luz a Darío se dirige a ese lugar, porque eran estaban conectados por la misma, no sé si el mismo municipio, pues. Sí, las redes familiares, pues. Correcto. Estamos llegando a ustedes, amigos, cortesía en este interesante y apasionante tema, cortesía de Coctelería Irene, acá en su casa matriz, esquina Julián Reyes, 90 metros hacia abajo. También llegamos a usted cortesía de Óptica Pedomás, Parque La Merced, 75 metros hacia abajo, y de Mundo Óptico, experto en calidad visual, Parque San Juan, media cuadra hacia el sur. Muy, muy interesante y datos que honestamente yo nunca había escuchado acerca de eso, porque le pertenecía al municipio de León, Metapa. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es como en ese momento, sin carretera y sin nada, cómo esa gente hacía para identificarse como leoneses, o ellos no sabían que eran leoneses. Claro que sí, o sea, de hecho, pues nosotros tomamos un juicio civil del año 1758 de un acontecimiento que ocurre en Metapa, ¿no? Entonces, el juicio pasa de Metapa a León, porque era jurisdicción de León. Entonces, aquí se resuelve en León, 1758, antes de la independencia. Entonces, la relación de Metapa y León era estrechísima. No te digo, son los mismos apellidos. Ahí te encontrás apellidos Orozco, un montón de apellidos leoneses. Medina, Castillo, sí. Pérez. Exactamente. Pencho, me gustaría escuchar tus impresiones. No, indudablemente este programa de hoy, más que especial, ilustrando a todos aprendemos siempre, cada día tiene su especialidad y hoy el tema es más que interesante. Lo bueno es para los que van a tener la oportunidad
de tenerlo a través de su celular, aprovechemos estos conocimientos. Claro que sí. Ya saliendo un poquito digamos, de la cuestión geográfica, hay todavía algunos mapas antiguos donde se pueda verificar exactamente la extensión del territorio, la conexión que había con León, o desaparecieron también. No, sí, existen mapas. O sea, pueden visitar los interesados, por ejemplo, la biblioteca del Banco Central en León. Ahí hay varias enciclopedias. Muy bueno, Sí. el Banco Central. Yo invito a todos los que nos están viendo de que visiten la biblioteca. Allí bien atendido, una atención que se siente uno más que maravillado. Sí, por cierto, pues es un ambiente de calidad, pues. Claro, claro. El que ofrece la biblioteca del Banco Central de León. Igual también la biblioteca de la UNAM. La biblioteca de la UNAM es una de las bibliotecas más dotadas, mejor dotadas de Nicaragua, las dos bibliotecas. Entonces ahí puedes encontrar enciclopedias donde hay colecciones de mapas antiguos de Nicaragua. Sería Archivo Diocesano, nos decía también, en poder de la conferencia episcopal. Es probable que ellos tengan también más que eso. Seguro. Bueno, el Archivo Diocesano es otro centro de fuentes primarias de la historia, no solo de León, sino de toda Nicaragua. Exactamente. ¿Cuál es la base de lo que hay ahí? Pues, ¿cuál es el tipo de materiales que hay en el Archivo Diocesano? Ahí se encuentran todas las documentaciones, toda la correspondencia que se daba entre las parroquias de Nicaragua, todas las parroquias católicas de Nicaragua, y León como sede del obispado de León en la época de la colonia. Entonces ahí hay información que nadie ha tocado. Exactamente. Información virgen ahí, porque hay de todos lados, todas las parroquias de Chinandega, de Matagalpa, de Telí, de Jinotega, de Boaco, Chontales, Granada, Rivas, todo eso está ahí concentrado. Exactamente. Es un material abundantísimo el que hay de la historia de León. El problema es que no está a la orden del público, o sea, nadie puede acceder a eso. Bueno, sí, mira, sí está abierto, pero yo he sido un visitante del Archivo Diocesano y voy a señalar sus virtudes, como estoy diciendo. Ahí hay calidad de material, pues, para conocerla, para ir descubriendo la historia del país que no conocemos. Pero tiene un horario complicado. Solo abren en la mañana, de 8 a 12. Entonces, es para el que va a hacer investigación en documentos históricos, 4 horas en un día no es nada. Leerte un documento te lleva tiempo, que está escrito en español antiguo. Exacto. Luego está el asunto que a diferencia del Banco Central, que es un espacio con aire acondicionado, ¿verdad? Ahí en el Archivo Diocesano no tiene esas condiciones, que debería de tenerlo, por la calidad que contiene ahí. Claro que sí. Otro lugar donde hay información histórica es el archivo de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Está la hemeroteca ahí. También ahí, pero no está abierta al público. Ahí no está abierta al público. Es solo para estudiantes, para investigaciones para estudiantes. No, tampoco. Y también sí, está el antiguo archivo municipal que antes estaba en la UNAM, en el edificio central del UNAM. Ahora lo pasaron allá al campus médico, pero no está abierto al público. Entonces ahí hay documentos del siglo XIX de León, pero no están accesibles al público y no sé por qué. Sí, eso es algo raro, algo extraño. Hablando de otro tema, en el argot popular, la figura, ya hablando de Nicaragua, la figura de Darío ha sido como, de alguna manera,
que digo yo, popularmente menospreciada cuando se señala que era adicto al alcohol, de que caía en la calle, y un montón de historias que se han inventado, que yo veo que son innecesarias como para referirse a él. Pues. Todas estas historias han sido fabricadas para nublar la imagen de Darío aquí en Nicaragua, porque en el exterior no hablan así de él. Bueno, lo que pasa es que es un tema que abordamos nosotros en el libro, es la genialidad de Darío. La genialidad de Darío, él la expresa desde que es niño. Desde que es un niño infante, él muestra su superdotación, ¿verdad? Su genialidad. Entonces, eso es una extrañeza en la sociedad, porque es un niño raro, Sí, sí. es un niño extraño, no es un niño común. Ese niño no va a hacer las cosas que hacen los demás niños, porque él está en una edad cronológica superior. Entonces, cuando ese niño es un adolescente, ya él es mentalmente un adulto. Entonces, su comportamiento, su visión del mundo, sus relaciones son de adulto y son además comprometidas con su percepción del arte. ¿Ah? Y entonces eso lo ubicaba siempre como un niño anómalo, porque es diferente, un raro. De ahí que uno de los libros de Rubén Darío se llame Los Raros, porque él ahí recoge 20, 21 personalidades literarias del mundo que son raros. ¿Por qué? Raros por extraordinario, pero también raros por su comportamiento, porque siempre esos tipos así geniales son vistos con rareza por el resto de la sociedad. Sí, Entonces, Darío no escapa de eso, ¿verdad? Y entonces Darío es maltratado, acusado, hay envidia por Darío, ¿verdad? Y entonces él va en su rumbo de su vida, va caminando y va hacia adelante. Y él dice, navegar en necese, vivere non es necese. O sea, lo que yo quiero es vivir mi vida literaria, seguir el arte y no tropezarme en nada. Pero hay un montón de escollos y sufrimientos que él va teniendo, unos por envidias personales. ¿Por qué? Porque es un genio. Eso crea envidia, ¿verdad? Claro que sí. Y otros que lo quieren superar, pues sin tener la capacidad para superarlo. Y tener idea de cómo también, Sí. porque ellos son genios. Indudablemente juega un papel importante la mediocridad humana, que a veces vemos que alguien va surgiendo y nos cría en lo particular lo que se llama envidia, y no tratamos también de luchar y seguir adelante tal como lo hacía Rubén. Yo considero de que Rubén, en Nicaragua hay sectores que han tratado de proyectarlo todo lo negativo, inventando cosas que nunca sucedieron, que él caía, que andaba pidiendo. Eso es falso, como dicen los estimados abogados, falso de toda falsedad. Indudablemente un genio leonés nace en Metapa, León, y eso le duele a quien le duela, es una realidad histórica. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que cuando un genio es genio, aunque él no quiera, va a ser notorio ante los demás. Por ejemplo, ahí hay quienes pueden decir cualquier cosa y nadie repara en ello. Pero si un genio dice una frase, todo el mundo pregunta, ¿y quién es él? ¿Y por qué lo dijo? ¿Quién es el papá o la mamá? ¿Y de qué familia es? Es correcto. Y otro puede hablar y hablar y hablar y hablar y nadie le pone mente. Pero si un genio dos frases que diga genio, todo el mundo está atento. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué quiere decir? No, además, un genio novedoso, un creador, Claro. un revolucionario, siempre en su momento. Y un hombre pues que no se confundía, él sabía pues lo que quería y lo persiguió siempre. O sea, Darío es un ejemplo para toda la juventud de Nicaragua y para toda la juventud del mundo. Y todos pues nos sentimos orgullosos de ese nicaragüense, de ese matagalpés que es Rubén Darío. Y en su momento era una contracultura en el sistema que estaba él, porque como era precoz en todo, me imagino yo que muy joven él comenzó a frecuentar
actividades sociales donde él tomaba su whisky muy joven, que en ese momento no era común en los jóvenes. Y era una contracultura por la cuestión religiosa, cultural, que lo comenzaron a ver mal por eso. Sí, bueno, hay aspectos en este libro, pues precisamente que abordamos esos detalles, detalles que son extraordinarios. Este libro está a la venta en la librería del Ortiz Gurdián, del Centro de Arte Ortiz Gurdián, en la librería Macondo, aquí en León, en la librería Hispamer de Managua, Hispamer Central, y en la librería Literatos de Metrocentro. Entonces, dos detalles que vamos a enfocar ahorita, que nos muestran a un Darío que no lo conocemos, y es Darío y el mundo de los sastres. Los sastres, un arte, un oficio, pues, un oficio existente en todo el mundo y existente en León para la época de Darío. La mamá, la tía de Darío, Bernarda, cuando el niño tiene entre 7 y 9 años y ya ha muerto el coronel, Bernarda está preocupada por cómo darle al niño un instrumento de trabajo, que aprenda un oficio. Y entonces el niño lo lleva a un taller de sastrería popular aquí en León, donde el maestro Méndez, para que aprenda sastrería. Y el niño estuvo ahí. Y un niño inteligente. Y aprendió. Preguntó. Sí, claro. Por supuesto que aprendió. Y eso, y lo aprendió, ya vamos a ver cómo. Que estuvo en ese taller, pero el maestro se ausentó. A lo mejor pues el maestro lo agarró y entonces lo llevó a otro taller. Y ahí estuvo, no se sabe de cuánto tiempo estuvo ahí, pero sí estuvo como por lo menos un año aprendiendo sastrería. Entonces, ¿qué significó para ese niño el contacto con la sastrería? ¿Qué era la sastrería en esa época? La sastrería era como un canal de comunicación universal, porque ¿qué pudo decirle el maestro al niño? Darle una cajita llena de botones, llena de garruchas de hilo de diferentes colores, agujas, dedales, enseñarle a enhebrar, a cortar, a medir, a hacer ruedas. Sí, y aprender un montón de cosas, pero además aprender el mundo de los textiles, telas, el origen de las telas que venían de la India, telas que venían de China, telas que venían de Turquía, telas que venían de Bagdad, de todo el mundo, de Sevilla. Entonces ese niño aprendió todo el mundo de la moda, del buen vestir. Exacto. Y eso lo aprende de niño allí en las sastrerías de León. Y el frac. El frac. Entonces vemos que cuando en sus primeros poemas, cuando él habla de un frac, en una carta le dice a un amigo, di a hacer la composición de un frac. La composición de un frac, no dice de hacer lechura, de un frac, la composición de un frac, porque para él pues un frac era una cuestión pues de arte también, de la sastrería. Claro. Entonces Darío ahí aprende que las tendencias de la moda, los colores, la combinación de colores, todo ese mundo él lo incorpora a la literatura. Y eso lo aprendió en las sastrerías de León. Claro. Y eso explica su exquisitez al momento de vestirse. Porque vos miras a Darío en Europa con unos trajes, y me imagino yo que con unas hechuras, tal vez inventadas por él, pero súper elegantes. El bigote, el sombrero. Por favor, todavía creo que está el traje aquí en la Casa Museo. Rubén Darío, sí, ahí se encuentra. Sí, no. Ese traje fue con el traje que fue nombrado embajador, creo. Un traje que se lo prestaron. Ay, no fue, no era él. No era de él, se lo prestaron. Pues no tenía él el traje en ese momento. Sí. Si vos agarras el poema Margarita, está linda la mar, vos vas a ver que está llena de botones, está llena de colores, de perlas, cosas del mundo de la sastrería. De la moda. De la moda, de la época. No, pero me refiero a que
siempre en su presencia se distinguía un tipo muy elegante, muy visual. Ahora, mira lo que ocurre en España, en París, cuando él está en París todavía, allá por 1910, a Darío le proponen los hermanos Guido, que eran unos industriales, le proponen la dirección de una revista de moda. Vaya. Y él acepta. Él es el director literario de la revista, una revista de primer nivel que circulaba en París, España, Argentina, todo el mundo hispano. Una revista de moda y de literatura. Esas revistas, usted las puede leer, están allí en el Museo, el Archivo de Rubén Darío. Ahí están esas revistas. Moda de París de la época. Pues. Entonces, dirigida a un pueblo exquisito también. Exactamente. A la nobleza. Sí, a la aristocracia, a la burguesía de la época, pues. Y Darío aceptó complacido ese cargo. Sí, le encantaba esa parte de porque eso. era algo que él conocía desde niño. Así es. Bueno, hablando de eso, vamos a referirnos a que estamos llegando a ustedes, cortesía de Coctelería Heredia, aquí donde estamos, en su casa matriz, esquina Julián Reyes, 90 metros hacia abajo. También llegamos a usted, cortesía de Óptica Peomás, Parque La Merced, 75 metros hacia abajo, y de Mundo Óptico, experto en calidad visual, Parque San Juan, media cuadra hacia sur. Hablando de eso, de esa faceta artística de Rubén Darío, corte, confección, la moda y todo eso, la literatura, periodista y todo eso, hay una interrogante creo que obligatoria. Él pudo haber hecho dinero tanto en la moda, tanto como periodista, tanto como cronista, etcétera, etcétera. ¿Cuál era exactamente el verdadero estatus económico de Darío? ¿Darío era acaudalado o nunca fue así como la cosa? Bueno, para mí él pasó bastante penuria en el aspecto económico, hasta donde yo sé, no sé si hay alguna variable sobre la parte económica de él. A un extremo crítico, tan crítico. Sí. Sí, bueno, mira, la historia romántica oficial de Darío no trata el tema. Sí. Pero sugiere que Darío pues vivía en un hogar rico, lo que es falso de toda falsedad. El hogar de Darío, es decir, para comenzar, como explicamos la vez pasada, que Darío vivió sus 3 primeros años con su madre, Rosa Sarmiento. A Rosa Sarmiento le robaron al niño. Se lo roban, se lo quita el coronel Félix Ramírez Madregil. Le va a quitar el niño primero ahí en Metapa y después se lo va a quitar cuando Rosa se va con un novio a Honduras, a un pueblo en la frontera cerca de Somoto. El llega y se lo arrebata al niño, se lo trae a la fuerza. Eso es un robo, fue un secuestro del niño. Se lo quitó a su mamá. Eso marcó un trauma, tanto a la mamá como al niño, violento. Entonces, él vive aquí con esa familia que se hace cargo de él en esas condiciones, que es doña Bernarda y el coronel Félix Ramírez. Entonces, pero es un matrimonio, o una unión de hecho que tienen estos personajes, porque no hay ninguna constancia de que fueran casados, ¿no? Y la mayoría de la gente en ese tiempo no se casaba. Sí. Entonces, muere el coronel y muere sin fortuna, no tiene fortuna. Es más, el coronel muere y no se sabe ni a dónde está enterrado. No se sabe dónde está enterrado. Si hubiera sido un tipo prominente de poder, pues hubiera quedado registro de eso, y no queda registro de eso. Yo supongo que está enterrado en San Felipe, que era el cementerio de los mulatos, porque el coronel era un mulato del León. Doña Bernarda tampoco tenía capital.
Entonces, al morir el coronel, ella queda en una condición de extrema situación. De ahí que lleva al niño a que aprenda un oficio, porque dice, ¿de qué me va a mantener este niño? Entonces le busca el oficio de sastre. Y por cierto, es el oficio que tenía el papá de Darío. Manuel García Darío, era sastre. Su papá biológico. Sí, era sastre. Y el papá biológico era oriundo de León también. Sí, sí. Entonces la condición en la que Darío crece aquí, en su primera juventud, es un muchacho pobre, no tiene recursos absolutamente. Tiene el apoyo de la tía rica, que es doña Rita Darío de Alvarado, que sí era una señora que tenía recursos, era una mujer empresaria importante. Pero la familia ahí de esa casa, de la casa pues de la casa museo, ella era una señora pobre que no tenía dinero. Claro, en la historia romántica te lo ponen como que ella era una mujer opulente, pero eso no era cierto. Entonces Darío no tenía capacidad para estudiar, por ejemplo. Cuando él quiere estudiar es porque la tía rica le apoyó sus estudios en la escuelita primaria. Y después le dieron una beca para estudiar en el instituto. Pero ya el muchacho había despertado intelectualmente. Y cuando corren al director del instituto, porque es un pensador un libre pensador, ¿ya? Lo corren, él en solidaridad también se retira del instituto y deja de estudiar en absoluto. Deja de estudiar formalmente porque ya estaba formado. Pues sí, porque además él estaba encima de todo eso. Claro que sí. Sí, es una persona, un autodidacta, ¿ya? Sí, un genio definitivamente. Bueno, muchas cosas se pueden hablar más de Darío, de su genialidad, pero a la larga la historia romántica no aborda el tema de su estatus económico-social, porque no era relevante. Lo más relevante era su obra, su brillo, que al final él a la larga no hizo dinero porque no quiso, porque tenía la capacidad, si ese fuera el tema, pues. O sea, no quiso porque tenía amigos que lo apoyaban económicamente. Sí, pero él tenía necesidades, pues, necesidades de vestirse, de comer, de viajar, de estudiar. Todos los viajes a Europa, a América del Sur, eran invitaciones que le hacían. Bueno, el primer viaje que Darío hace a España es una invitación que el gobierno le hace y lo nombran miembro de un comité de 5 miembros de Nicaragua que va a participar en la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América. Entonces, él va ahí, todos los demás son un montón de viejos, funcionarios políticos y diputados, y él va, el único chavalo, y él va como secretario de ese grupo, ¿ya? Y ahí va con gastos pagados, pues, porque es una comisión del gobierno. Y él, en ese momento, él andaba buscando trabajo. Él estaba en Guatemala porque ya tenía un hijo con la poeta salvadoreña, ya tenía a Rubén Darío, y él estaba sin trabajo. Y cuando le mandan un telegrama diciendo ha sido nombrado miembro de la Comisión Nacional que va a participar en el 4º centenario, entonces se viene para acá, pero anda sin reales en la bolsa. Además, Darío siempre fue un excelente padre y un excelente esposo. O sea, él lo que ganaba era para mantener a su mujer y a su hijo. Y entonces le vino esa invitación, se fue a España. Eso fue un viaje que duró 3 meses, pues pagado por el gobierno de ese entonces. Ya. Bueno, estamos llegando ya al final de este apasionante capítulo que va a proseguir porque estamos en esta efeméride del 159 aniversario del natalicio y 110 de su muerte. Así que vamos a seguir
el doctor Rizzo en el próximo programa. Si hay algo, Fidencio, que querrá añadir a la... Únicamente agregar a la memoria de José Orozco Lacayo, cariñosamente conocido en León como el Vaquero. En los años 60 hizo una cantidad de dibujos para una empresa mexicana donde él dibujó la vida de Darío. Lastimosamente no le pagaron, por eso traigo hoy a la memoria de él. Él falleció hace 2 años aproximadamente. La injusticia de la vida es algo que hubiera sido interesante recuperar, esos dibujos hechos donde él le daba vida, como los tenecas antiguos. José Orozco Lacayo vivía acá de El Laborillo, media cuadra en el Callejón. Allí vivió sus últimos días José Orozco Lacayo, piloto de profesión, fumigador muy conocido, sobrino de doña Francisca Lacayo, una señora que tuvo su distribuidora en el mercado central. Agradezco a Coctelería Herenia, su personal. Nos sentimos, como dicen, muy bien tratados. Mira, y a propósito, pues yo conocí el arte de este José Orozco, más o menos en la época de la alfabetización. Conocí a la esposa de él y ella me obsequió un trabajo que él hizo donde había caricaturas de diversos personajes, ¿ya? Y todavía por ahí tengo ese material, ¿ya? Y es extraordinaria, preciosa, ¿ya? La calidad. Es de los personajes olvidados, de los personajes nuestros olvidados, y precisamente esta es una de las características de este programa que se está grabando. Exacto. Rescatar la memoria histórica y cultural, artística de los personajes que eran brillantes, pero casi nadie los conoció. Bueno, llegamos al final, el tiempo nos comió. Le queremos agradecer a usted por haber estado con nosotros. Lo esperamos el próximo jueves en otra edición más de La Hora del Café con este mismo tema. Nos despedimos a nombre de Coctelería Herenia en su casa matriz, esquina Julián Reyes, 90 metros hacia abajo, también de Óptica Pedomás, Parque La Merced, 75 metros hacia abajo, y de Mundo Óptico, experto en calidad visual, Parque de San Juan, media cuadra al sur. Será hasta en un próximo programa. A usted gracias. En La Hora del Café nos encontramos la próxima semana. La Hora del Café, un encuentro con la historia. Una playa camina entre amigos donde cada ajo de nuestra historia está llena de vivencias y recuerdos de antaño.